Bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues que Dios me les bendiga. La lectura que hoy vamos a tener esta noche es en San Mateo 17, 1, 9. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto, su cara brillante como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se les apareció Moisés, Elías, hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron en el suelo llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, la palabra del Señor ahora en esta noche nos va a hablar sobre la transfiguración del Señor Jesús. Es importante que cada uno de nosotros recordemos y además tengamos muy claro, ¿por qué se celebran estas fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo? Más que el contexto social y de ambiente alegre, mis queridos hermanos, es decir y hablar sobre esa preciosa transfiguración del Señor. Nuestros países muy pequeñitos, con tantos problemas y con tantas circunstancias, pero tenemos la dicha de que este país lleva el nombre del Salvador del mundo. El nombre, mis queridos hermanos, que se le da al Señor Jesús por ser nuestro divino Rey, Dios y Señor Salvador. Del Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Estados Unidos, del mundo entero. En Él ponemos nuestra confianza, mis queridos hermanos. Máximo en estos tiempos que como la palabra de Dios nos dice, que el diablo, que Dios lo reprenda, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, como un león hambriento, buscando a ver qué presa agarra y se come. Y mis queridos hermanos, si nosotros nos descuidamos, podríamos ser una de esas presas, de ese león rugiente, de ese león con hambre, con ganas de devorar. Y no busca cualquier carne, mis queridos hermanos. Busca carne que le pertenece al Señor. Busca cuerpos que le pertenecen a Dios. Busca personas que respetan y aman al Santísimo Sacramento del Señor. Buscan personas que aman y adoran al Señor en la Santísima Eucaristía. Busca personas que temen de Dios. Busca personas que aman a la Santísima Virgen María también. Busca personas que creemos en el Señor, que creemos en Dios y que estamos luchando y que estamos haciendo un esfuerzo para poder sobrevivir a todas las artimañas que el diablo tiene, que Dios lo reprenda. Y por eso es que se dan tantas circunstancias, tantos problemas, tantos desacuerdos, tantas cosas, mis queridos hermanos. Pero una de ellas es en esta pandemia. Si nosotros nos enfriamos porque no nos estamos reuniendo físicamente en nuestros templos, entonces podemos ser presa fácil.
Si nos consume el miedo, el temor, vamos a ser presa fácil. Si nos agarra, mis queridos hermanos, la desconfianza porque vemos personas que están muriendo y de repente nosotros hasta podemos llegar a blasfemar o a perder la fe, vamos a convertirnos, téngalo por seguro, en presas fáciles. Por eso es, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de amar y respetar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar y respetar, ¿sí? Significa, mis queridos hermanos, por amor al Señor, mantenerme firme. Y por amor a mí también. Porque si me amo, tengo que seguir confiando en el único que puede ser mi Salvador en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9, como Maristolo leía, que 6 días después de que el Señor había anunciado su pasión, suben a un cerro y ahí lo acompañaban, ¿quiénes? Santiago, Juan y Pedro. Pedro, al que posteriormente le iba a dar, mis queridos hermanos, las llaves de su iglesia, el poder total para pastorear la iglesia. Y además, los 2 hermanos, ¿sí? Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Juan, el discípulo más amado, mis queridos hermanos, el más amado. Y suben junto a Santiago, ¿sí? Eran quizás los 3 más de confianza que él tenía. Los 3 más de confianza. A todos los amaba. A todos los amaba. Como nosotros amamos a todos los hermanos. Pero siempre hay unos de mayor confianza que otros. Porque a otros, lastimosamente, quizás el Señor, ¿verdad? Decía, si estos se dan cuenta, van a andar de boca floja contando todo lo que aquí vieron. Entre ellos estaba Judas, por supuesto. Entonces, mis queridos hermanos, solo se lleva a 3. ¿A quiénes se lleva? Al primer pastor de la iglesia católica, nuestro primer pastor, ¿sí? Sería el Papa San Pedro. Se lleva a Santiago y se lleva a Juan. Ahora, importante esto. Importante esto, mis queridos hermanos, porque eran como de los demás confianza. De los demás confianza. Y suben y se dan cuenta de algo maravilloso que ocurre ahí. A lo mejor ellos no lo iban a entender. No lo iban a entender. Pero habían pasado 6 días de que el maestro había anunciado la pasión. Había anunciado todo lo que él iba a sufrir. Lo que iba a vivir. Y además, él estaba sabedor que tenía que llegar hasta el final. Y entonces, mis queridos hermanos, en alguna de las pláticas con su papá, pues entonces quedan de verse en ese cerro. Dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese preciso instante, en ese momento, dice la palabra de Dios en el versículo 3, se les acercaron Moisés, se desaparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías, hablando con el Señor Jesús. Hablando con el Señor Jesús. Y qué importante. Antes de la aparición que ya vamos a ver de nuestro Dios, hablando y dando fe y testimonio a esos 3 testigos que había llevado, vemos al Señor Jesús, ya lo había hablado con su papá. Se habían puesto de acuerdo para encontrarse en ese cerro. Y en ese momento se aparecen 2 pilares fuertes. 2 pilares fuertes. El profeta Elías, que subió en un torbellino al cielo, y Moisés, el gran Moisés, para mí, modelo
y ejemplo a seguir como pastor. Para los que servimos, animadores, para los que estamos sirviendo, un gran modelo y un gran ejemplo. Si bien es cierto, Moisés, mis queridos hermanos, murió antes de llegar a la tierra prometida, no significa que no haya subido al cielo. De hecho, esta es la prueba. Él está junto a Dios, junto a Dios. Y cada sacrificio que tú haces, mi querido hermano, el Señor no lo deja de ver. Si bien es cierto, no le permitió entrar a la tierra prometida porque con furia golpeó una piedra donde brotó agua, pues entonces porque las cosas para el Señor hay que hacerlos con alegría, con entusiasmo. Un sí al Señor debe ser con excelencia. Entonces eso le incomodó a Dios porque lo hizo, pero lo hizo de mala gana. Entonces eso no le permitió entrar a la tierra prometida, conocerla. Pero no significa que no haya subido al cielo, por supuesto que sí. Y aquí lo vemos, ¿sí? En la aparición junto a Elías, hablando, dice la palabra de Dios, ¿con quién? Con el Señor Jesús. Pero en ese momento ocurre la transfiguración. Por eso nosotros vemos aquí cuando celebramos nuestra fiesta patronal, que hay un momento en que arriba, afuera de catedral, se bajan al Señor y luego sale totalmente transfigurado, blanco, resplandeciente. Dice la palabra de Dios que ocurre algo así ahí. No algo así, ocurrió eso. Y el Señor Jesús cambió su rostro, cambió todo. Y era resplandeciente como el sol, dice la palabra de Dios. Se transfiguró. Y se transfiguró, mis queridos hermanos, porque en ese momento iba a encontrarse cara a cara con su papito amado. Con su papito amado, que son uno mismo, Dios hecho hombre. Son de las cosas difíciles de entender, ¿sí? Pero mire lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo. Pedro, cuando vio al Señor Jesús, sí, en ese momento, hablando con Elías y con Moisés, tomó entonces la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y otra para Elías. Entonces, mis queridos hermanos, Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube y decía: este es mi Hijo amado, a él escúchenlo, a él escúchenlo. Palabra de Dios. Precioso, mis queridos hermanos. 3 testigos que escucharon esa voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Querido hermano encuentrista, ante cualquier adversidad y ante cualquier situación, no escuches a aquellos que te llevan, sí, consejos que no son muy sabios. Muchos con problemas conyugales van a pedirle consejos a sus amigos. Se reúnen a lo mejor en un bar, tomándose una cerveza y contándole los problemas que está pasando. O muchos se reúnen con sus quizás jefes contándole sus problemas. Y son gente que a lo mejor ni siquiera temen de Dios. Muchas mujeres van a contarle sus problemas a sus amigas, que lo que le dicen es: mejor déjalo, hombre, si hay un montón. Dice la palabra de Dios, a él deben de escuchar. ¿Qué te dice Dios en medio de esta situación? ¿Qué te dice el Señor en medio de esta pandemia? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros en medio de estas circunstancias? ¿Sí? Te dice: desespérate, sal, muérete. No, dice: ten calma. Ten calma. ¿Qué nos dice Dios? Escuchemos la voz de Dios a través de los hermanos que nos están hablando. ¿Qué nos dice el Señor? Menos miedo y más fe. ¿Qué nos dice el Señor? Tengan fe en mí. ¿Qué nos dice el Señor? Carguen con mi yugo, porque yo los haré descansar. En medio de tantas situaciones y en medio de tantos problemas y en medio de tantas circunstancias, por problemas económicos, discusiones entre el hogar, hijos desesperados porque ya quieren salir. No habíamos vivido, nuestras generaciones no habían vivido una pandemia como esta. Nosotros no lo habíamos vivido.
Es algo terrible. Pero algo puedo decirles, mis queridos hermanos, en nombre de nuestro divino Salvador del mundo, que de esta salimos victoriosos, mis queridos hermanos, porque Él tiene poder y Él es capaz de salvar al mundo. Pero era necesario que esto pasara, quizás, mis queridos hermanos, era necesario, porque muchos se habían enfriado, porque muchos estaban buscando los placeres de este mundo y se habían olvidado de Dios, porque muchos se habían enfriado y estaban agarrando al Señor como el Señor bombero, que lo llamaban únicamente cuando tenían problemas. Y el Señor Jesús no es bombero, mis queridos hermanos. Él no trabaja en la Cruz Verde, mis queridos hermanos, para que lo llamemos cuando tenemos una emergencia. Él es Dios, Él es Señor, y por lo tanto tiene que estar en nuestras vidas siempre, a cada momento, a cada instante, mi querido hermano. A cada instante. Pues bien, como Esposos Espinosa queremos agradecerles por habernos invitado para poder compartir con ustedes este tema en esta asamblea tan preciosa. Que el Señor divino, Salvador del mundo, y nuestra Santísima Virgen María nos cuiden, nos guarden y nos protejan. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y yo los invito para que juntos celebremos esta transfiguración y que también nosotros no solo veamos la transfiguración del Señor Jesús, sino que también nosotros cambiemos nuestro rostro. Dejemos de ser esos ogros y comencemos a sonreír más. Transfigurémonos, mis queridos hermanos. Transfigurémonos. Transfigurémonos, porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Cambiemos nuestra forma de vivir. Transfigurémonos por completo, mis queridos hermanos. Que se note el rostro de Cristo. Ahí donde estás. Si estás solo, sonríe para el Señor. Si está a la par tu cónyuge, dale una sonrisa. Pélale los dientes. Los pocos dientes que a lo mejor nos quedan. Pero pélaselos. ¿Sí? Sonríele. Transfigúrate, mi hermano. Transfigúrate, mi hermana. Ya no dejes de ser esa hermana Aura, que da miedo hablar con la doña de la casa porque ya sentís tu cacerolazo. Aquella que te saca carreras. Transfigúrate. En el nombre del Señor. Saca una sonrisa. Que Dios te bendiga. Y te mando, junto con Marisol, un precioso y bendecido abrazo. Bendiciones.